está circulando. Está circulando, amigos, es este segmento del programa donde Marilia, Erika y el elemental Jackson nos informan de lo más importante que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo. Bienvenidos, niñitos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el menú del desayuno informativo hoy? ¿Por dónde arrancamos? Buenos días. Buenos días, amigos. Buenos días, Mingo, Erika, Buenos Marilia. días a todos. Mingo, desde esta madrugada, desde ayer, estaba circulando que estaban liberando algunos presos políticos del helicoide. De la información la dio el abogado Gonzalo Gimiot del Foro Penal. Al principio hablaban de solo 6, después la lista se llevó a 23, llegó a 23, en donde él incluso asegura que han liberado algunos presos de estos comunes. Sí, ¿no? el número total son se habla de 23 personas, se habla de presos comunes y detenidos políticos, presos políticos. Alfredo Romero, que es director de la organización Foro Penal, destacó que entre los presos políticos que fueron escarcelados, más no liberados, escarcelados, destaca Luis Nava, policía, Jorge Luis Hernández, es policía metropolitano, y Roque González, quien también es policía metropolitano. También está Ramón Zapata, Jorge Pérez, Ramón Zapata también es ex policía metropolitano, Jorge Pérez, Andreina Navarro y Guillermo Romer. Claro, hay que esperar en todo caso la lista oficial. Exacto, para ir porque esto no la tenían detallando completa. Y ofrecer quizás mañana un perfil más a nuestro público de quiénes son estas personas, más completo, pues, de quiénes son estas personas que fueron escarceladas. El momento se produjo de esta escarcelación, se produjo como a las 12:25 de Sí. la madrugada. Los Pasada la familiares medianoche. rodaron varias fotos por las redes sociales que parte de los familiares los estaban esperando afuera y no cumplieron el distanciamiento social. físico. Pero eso significa que ayer, al mismo tiempo, metieron otros presos. Sí. ¿no? O Exactamente. sea, sacan unos y Sí. meten Puerta otros. giratoria, y meten Mingo. puertas giratorias, Esa es la ¿no? puerta giratoria que habla el Foro Penal Sí. cada vez que Ajá. dice. Usted Y de hecho, ayer liberó eso- 23 y meto ayer 40. creo que fueron 16 los que metieron. ¿no? Están... Y si nos quedó, a lo mejor me quedo corto en la cifra. Exacto. en Y el más la número. operación Pues no lo Gedeón. sabemos, porque aquí estamos ahorita en que todo es un secreto. Todo es verdad y todo es mentira. Exactamente. Es verdad, pero sí, efectivamente, Mingo, están soltando algunos, me imagino que para hacer espacio, ¿no? Porque también en el marco... Para los nuevos. Ujú. Sí, en el marco de esta operación Gedeón, ayer se produjeron 5 nuevos presuntos, atraparon a 5 presuntos mercenarios en el estado Zulia. Sí, esa es la operación de régimen denominada Tiburón 2020 o 2020, no sé cómo lo quieran decir allí. Esa es la... Pero está es en de su la- fase negro, dice Jorge Rodríguez. Pero es de la operación Gedeón que se dio en el estado Zulia. Sí, efectos. Sí, la verdad es que esa operación siguen apareciendo datos según el régimen. Ayer, ¿no? En sus alocuciones, Jorge Rodríguez se encargó de decir algunas cosas implicando diciendo que ellos ya tenían información y que por eso picaron adelante. Por eso tenían al FAES esperando este desembarco de mercenarios. Exacto. Pero bueno, aparecen algunos nombres. De todas maneras, en principio solo por hoy tenemos estas detenciones de 5 presuntos mercenarios en el estado Zulia. Pero bueno, también Diosdado Cabello anunciaba que había conseguido un pendrive en donde hay mucha información en el que Dice está que hay involucrado. audios y que audios del presidente interino Juan Guaidó. Exactamente. Ver la Era lo que reacción. decía. Hay que ver la reacción del presidente interino. En principio recordemos que él negó su participación, fue de las primeras respuestas. Y bueno, ayer Donald Trump también, el presidente de Estados Unidos, se desmarcó aseguró que su gobierno no está involucrado en este supuesto complot. Ujú. Tanto F como AFP Sí. traen la nota, ¿no? Pues Estados Unidos dice que este supuesto complot en Venezuela es una gran campaña de desinformación, que hay una gran campaña de desinformación en marcha por el régimen de Maduro que hace difícil separar los hechos de la propaganda. Ese término que usaron me Sí. pareció bien importante, pues, ¿no? Esto lo dice un portavoz del gobierno después de que Trump niega la participación en esta presunta tentativa de invasión denunciada por Es que Maduro, hay, pues, ¿no? hay muchos detalles allí. Por ejemplo, si es una incursión armada, ¿por qué tiene que ser la FAES el que actúe? Sí. O sea, se Por ejemplo. supone que hay organismos de defensa militar que, Claro, que la Fuerza te Armada. generan un perímetro, tiene que haber una respuesta logística militarmente, ¿no? Y segundo, ¿por qué entrar en Macuto? Porque si Venezuela... Ochoao.
Venezuela, No por si show. algo caracteriza a la frontera venezolana, Su amplia costa. Su amplia costa. Una costa amplísima, maravillosa, pero fíjate que el Pentágono también negó la participación. El secretario de Defensa, Mark Esper, dijo en una rueda de prensa que el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con lo sucedido en Venezuela en los últimos días. Incluso el presidente Trump decía, averiguaremos, nos acabamos de enterar, pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno. O sea, deslindándose por completo de lo que está sucediendo. Igual Colombia, que también lo ha acusado el régimen de Maduro. Sí, dicen que en Colombia es donde se han entrenado, en Colombia era donde estaban las armas. Lo cierto del caso es que hay una sociedad que no cree en ninguna versión Es así. en estos momentos. Es así. No cree en ninguna versión. Todos lo ven como una película de acción. Sí, mira, no. Qué grave desde el punto de vista como fenómeno social es que un liderazgo no tenga credibilidad ante su auditorio. Es así. No tienen ¿Es así? credibilidad, ninguno. No les creen. No les creo. No te Ninguna creo, no te de las creo, informaciones. yo Ninguna estoy de las cansado, tesis, ni llegaste Nada. Es que ninguna de las llegué al tesis, hastío, ningún no tema. te creo. Porque ni con el COVID-19, que es una pandemia que también tenemos presente en nuestro país, tampoco le creen. Y ayer también daban nuevos casos confirmados, que llegan 6 casos nuevos de COVID-19 para un total de 367 casos en nuestro país. Sí, ahí destaca en relación a estos casos, 4 fueron en Nueva Esparta. Esto con la misma situación esta de la academia, esto que se generó allí con esta pandemia, y 2 fueron En el estado Bolívar. en el Jackson. estado Bolívar. Pero en el caso de Nueva Esparta hay que destacar que el caso de una niña de 12 años y un niño de 14 años. O sea, por estos contagios también se habla o se señala a un funcionario, un efectivo de la Guardia Costera de 41 años y una mujer de 34 años. Estos son los 4 casos puntuales, según la versión del régimen, que se registraron ayer. Y según, disculpa que te interrumpa, Jackson, pero según también de Alcis Rodríguez, uno de los casos también de Nueva Esparta es una mujer de 34 años, esposa del DJ de la recepción de la Academia de Béisbol. O sea, todos están vinculados a la Academia de Béisbol. Los del estado Bolívar corresponden a una mujer de 30 años y otra de 20, ambas ingresadas en el país desde Brasil y que fueron atendidas en los puntos de atención fronterizos desplegados por el régimen de Maduro. Ustedes que están hablando de niños y de adolescentes, a mí se me pararon los pelos con esta información. 88 niños, niñas y adolescentes se suicidaron en Venezuela durante el 2019. Y este Observatorio Venezolano de la Violencia, ahí está al frente nuestro gran amigo Rafael Briceño. Sí, el doctor Briceño. Caramba, habla de, escuchen la cifra, 1.120 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes en el año 2019. Terrible. Estamos hablando de una cifra, yo decía en la madrugada, me paré los pelos porque yo me quedé sin luz de nuevo, me quedé sin electricidad a las 2 de la mañana y entonces me puse a trabajar, pues no. Pero eso tiene relación, si tú lo unes con el barrio José Félix Rivas, Claro. donde ves niños de 13 años armados con armas potentes, Sí, ¿no? Con armas de guerra. armas de guerra. Sí. Y entonces, yo no sé hasta qué punto esa cifra se puede quedar corta, ¿viste? Es verdad. Es probable, Jackson, Es probable. porque incluso el informe mencionaba que 7 de esos muchachitos que perdieron la vida usaron armas de fuego y 68 de esas muertes violentas ocurrieron con el eufemismo de resistencia a la autoridad. O sea, estamos viendo este fenómeno de los niños que están creciendo en medio de en este marco de violencia armados, ¿no? Que ayer mataron a un chamo de 21 años en Mérida porque estaba protestando por falta de Ya electricidad. lo dijimos. Estudiante de la ULA, Sí. de ingeniería de la ULA, ¿no? Entonces, pues es una información dramática, Mingo, y yo lo quiero unir a lo que comentabas de la falla de luz. Ayer se registró una falla eléctrica. En 17 estados del país se registraron esta Como a las falla. 2 de la tarde. Sí, aproximadamente, más o menos, ¿no? entre 2 y 3 de la tarde Sí. registran los usuarios en Twitter, que fueron los que estaban diciendo en qué partes no había luz. En Caracas se registró más que todo hacia el este de Caracas. Sí, Y de nuevo el régimen dijo que era el imperio, ¿no? sí, y ¿Qué? creo que incluso quisieron meterlo dentro del Sabotaje. marco de la operación Gedeón. Era un sabotaje Ajá. al sistema eléctrico. Ajá, en la línea de la 175, también otra vez en el sistema Guri, de la línea de 765, un ataque a estas Qué líneas, desastre, chico. todo dentro del marco de esta operación Gedeón. Recordemos que el año pasado, para esta fecha, pues el que menos pasó 5 días sin servicio eléctrico. Claro, ahí destaca un informe
trajo allí un informe de la Asociación Civil Prometheum. Ellos hicieron una evaluación de este enero de todo lo que está pasando a nivel de los apagones. Y por ejemplo, en el caso de Mérida, en el mes de marzo, tuvieron hasta 208 horas sin energía, sin este servicio eléctrico, y 195 en el mes de abril. Y en Barinas destaca que los apagones controlados, porque son apagones que decide el régimen, duran entre 6 y 12 horas diariamente. Que era parte de lo que destacaban ayer, que hubo personas en el interior del país que ni siquiera se enteraron que había apagón, porque esa es la normalidad, claro, esa es su cotidianidad. Sí. Ya tenían los apagones. Entonces, eso es lo natural, pues. En cambio acá, bueno, de pronto nos dimos cuenta y en promedio fue 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, pero lo normal en el interior del país es que la gente permanece sin. Que Nick Blogs registró caída del 60% en tráfico de datos tras apagón general, que enseguida el internet aquí, como sabemos, falla. Sí. Qué triste un país donde lo antipaís, valga la repetición del término, sea lo normal. O sea, lo que no debe ser es lo normal. Jackson, pues seguimos y con la escasez de gasolina, o sea, aquí no hay luz, aquí no hay agua, aquí no hay una cantidad de cosas en medio de la pandemia. Pero es que en medio de la pandemia, fíjate qué interesante, más del 98% de los venezolanos no cuenta con los recursos para seguir la cuarentena. Entonces, y esta es una encuesta nacional de impacto, ¿no? De COVID-19. 89,6% no puede estar en sus casas sin producir o percibir algún tipo de apoyo financiero. Claro. Y es que Casi, tiene casi que la salir totalidad a la de calle. Tiene que la gente salir a la calle a buscar los alimentos. Pero, ¿sabes? Tenemos reporte de COVID. De COVID desde Estados Unidos, desde Austin, Texas. Bueno. Vamos a escuchar cómo está la situación en Estados Unidos en relación con la pandemia. Adelante, Fabiana. Gracias a todos los oyentes de Por Todos los Medios por Radio Caracas Radio. Les habla Fabiana Blanco desde Austin, Texas, con las últimas noticias del COVID-19 en Estados Unidos. Comienzo informando las cifras del momento. Tenemos 1.2 millones de casos confirmados, 160,000 recuperados y 69,680 muertes. La Casa Blanca anticipa que el número de muertes por el COVID-19 podría alcanzar los 134,000 para principios de agosto, según reportó el diario The New York Times. It's a risk. There's no question it's a risk. I mean, we won't have the testing that we want until September, I think, in terms of kind of broad coverage. You're still going to see high positivity rates heading into May. So, look, there's risk here. There's no question about it. We're not going to have all of the tools and all of the screening that we want in place. We're also not going to have all the public health workers to do the contact tracing. El excomisionado de la FDA y médico de la sala de emergencias en Nueva York, Scott Gottlieb, dijo este martes en el show Today que es un riesgo volver a abrir la economía sin tener un sistema en plan para las pruebas del coronavirus. Dijo que la situación actual puede ser la nueva normalidad, lo que significa que el país tendrá que hacer más para proteger a aquellos más vulnerables. Con respecto a los hispanos en el país, un reciente estudio del Pew Research Center asegura que 27.5 millones de los trabajadores en el país son latinos. La comunidad hispana ocupa diversos puestos claves que permiten al país seguir funcionando en su peor momento. A pesar de que el actual gobierno les ha negado en innumerables ocasiones ayuda para procesar sus documentos y que puedan permanecer en el país legalmente. Muchas gracias a todos los oyentes de Por Todos los Medios por RCR desde Austin, Texas. Fabiana Blanco. Gracias, Fabiana, por este reporte de la situación allá en Estados Unidos con respecto al COVID-19. Que es preocupante porque puede venir un rebrote. Pero más preocupante es si tomamos en cuenta la información que surge hoy en Reino Unido, una investigación que hicieron en la universidad una universidad de ese país, que este virus lamentablemente ha mutado. Ay, sí, Jackson, es cierto. Y si muta, retarda más la aplicación de una vacuna, porque ya tú tienes que evaluar otros elementos para poder aplicar la vacuna. Están descubriendo que causa daños en el corazón, en los pulmones, hay otros órganos, hígado, cerebro, están comenzando trombos, comienza cada vez más a sumarse nuevos elementos que complican la posibilidad de la vacuna. Y también vi información de esa tesis que tú has manejado de que todo se creó en un laboratorio. La peste china. Fíjate qué interesante, y lo trae el país. Francia detecta un caso de COVID-19 de diciembre en un hombre sin relación con China. Investigaciones han encontrado el virus en unas muestras tomadas a un pescadero
yo prefiero decir un pescador, Claro. de la periferia de París, que fue hospitalizado antes de que el país asiático hubiera informado de los primeros enfermos. Y también veo que deportistas franceses tuvieron síntomas de coronavirus en octubre del 2019, un mes antes de que China avisara sobre el brote. Sí, Que- sí. que- Hay una me polémica parece sobre... interesantísimo Claro. eso, pues no, no sé. Claro. Eso está como la En- operación Gedeón Mingo. Sí. Claro. Que hay por- cualquier cosa puede en la ser. manipulación de la información, quién sabe. Recuerda ¿Quién que sabe? China tardó en decir los casos que Sí. tenía. Entonces, bueno. Niñitos. Nos pasamos, Mingo. Sí. Pero estuvo interesante este Estuvo muy circulando bueno. de hoy. ¿Qué les parece el look de Catherine? Catherine, Lo quiero, ya le dije que por favor. Cónchale, full fashion hoy, tienes ¿no? que traerla para acá para que la gente pueda Es verla. verdad, ella nos tiene que hacer un reporte de deportes. Deportes. Mucho juicio, mucho fundamento, pórtense bien y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo.